Bienvenidos, durante este video vamos a seguir estudiando el sistema cardiovascular. Hoy nos toca ver hemostasia. Ya hemos visto nutrición, sistemas cardiovasculares, hemos visto cómo está formada la sangre y cómo se produce la sangre. Vamos a ver ahora hemostasia, ¿sí? Cómo es el proceso que permite la coagulación de la misma. En invertebrados, la hemostasia es un proceso sencillo, ¿sí? Involucra la contracción muscular de la zona donde hay una hemorragia y la aglutinación de diferentes células sanguíneas. En cambio, en los vertebrados ya es un proceso bastante más complejo. Involucra dos fases, ¿sí? En los vertebrados. Por un lado, la plaquetaria, ¿sí? Donde las plaquetas, que ya vimos que era uno de los componentes de la sangre, se activan y se produce vasoconstricción. O sea que el vaso sanguíneo que se ha lesionado se contrae. Y la otra fase es la de la coagulación plasmática, ¿sí? Donde van a producirse una cascada de reacciones enzimáticas, que es en realidad una cascada enzimática que ciertas enzimas que al principio estaban inactivas se activan y a su vez van activando otras enzimas que están inactivas. ¿Esto cómo sucede? En realidad el endotelio, que sabemos que era la capa interna del vaso sanguíneo, al digamos que lastimarse, libera factor 3, ¿sí? Que es un factor endotelial. Que este factor lo que hace es activar a esta enzima, la tromboplastina, ¿sí? Que es una proteína. Esta tromboplastina, al estar activa, activa a la protomurina, ¿sí? Otra proteína, que lo que hace es activar a la trombina, ¿sí? Esta trombina activa el fibrinógeno, que ya vimos que era una proteína plasmática soluble, ¿sí? En el plasma, para convertirla en fibrina, que ya es una proteína insoluble, ¿sí? ¿Qué es en realidad este proceso de hemostasia? Es el conjunto de mecanismos que va a ponerse en marcha para evitar una hemorragia, ¿sí? Para evitar pérdida de sangre cuando un vaso sanguíneo se lesiona. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, a su vez también involucra varios pasos, ¿sí? Que están interrelacionados entre sí. Cuando la pared del vaso sanguíneo se lesiona, ¿sí? El endotelio se lastima, lo primero que sucede es que ese vaso se contrae, ¿sí? Hay vasoconstricción. Esto hace, sí, que las plaquetas que están circulando en sangre reaccionen cuando se ponen en contacto con la zona de la lesión del vaso, ¿sí? En realidad, cuando se ponen en contacto generalmente con el tejido conectivo o con el colágeno que está expuesto al romperse el endotelio o el vaso, ¿sí? Esta agrupación de plaquetas y esta activación de plaquetas, ¿sí? Dan comienzo a la formación del tapón hemostático temporal, ¿sí? Comienza a formarse un tapón que es temporal solamente. Las plaquetas van liberando sustancias que hacen que se recluten más plaquetas y que éstas se vayan agregando en la zona de la lesión. Y, como dijimos recién, se comienza a formar el tapón hemostático temporal. A su vez, comienza a activarse la coagulación, ¿sí? Esta cascada de reacciones enzimáticas, donde enzimas se activan y van activando otras enzimas a su vez. Una vez que se activa la coagulación, es que se producen todas esas reacciones enzimáticas y se da lugar al tapón hemostático, en este caso ya definitivo, ¿sí? Que lo que sucede en realidad es que el fibrinógeno, esta proteína que dijimos que era plasmática y soluble en el plasma, se hace insoluble, formando fibrina. Y la fibrina forma una especie de red que contiene las plaquetas, y esto es lo que da lugar al coágulo, ¿sí? O tapón hemostático definitivo. Una vez que
que ya se formó el coágulo, comienzan las reacciones limitantes. Estas reacciones limitantes lo que hacen es refrenar la cascada enzimática para que la sangre no siga coagulando, ¿sí? Porque si no, formaríamos trombos o coágulos que podrían dañar nuestra salud al circular en sangre. Entonces, resumiendo, dijimos que la hemostasia era un proceso por el cual se va a evitar una pérdida de sangre o una hemorragia, ¿sí? Cuando el vaso sanguíneo se lesiona y comienza a perder sangre, es que se da lugar a la vasoconstricción, ¿sí? El vaso se contrae. A su vez, bien, acá se ve cómo se contrae el vaso, se van reclutando plaquetas, ¿sí? O se produce la formación del tapón hemostático temporal, ¿sí? Formado justamente por estos componentes celulares de la sangre que son las plaquetas. Una vez que se forma este tampón provisorio, comienza la coagulación sanguínea, ¿sí? O la activación de la coagulación, que es esta cascada enzimática que permite la formación del coágulo de fibrina, ¿sí? Una vez que ya se forma este coágulo, comienzan las reacciones limitantes para terminar este proceso hemostásico. Bueno, detallemos un poquito más lo que es la cascada de coagulación. Vamos a ver que esta cascada puede iniciarse a través de dos vías. Por un lado la vía intrínseca y por el otro lado la vía extrínseca. En el caso de la vía intrínseca vamos a ver que puede iniciarse de dos formas. Por un lado tenemos la forma in vitro, cuando la sangre entra en contacto con superficies cargadas negativamente, como puede ser cuando nos extraen sangre para hacernos algún estudio y la colocan en un tubo de vidrio. Si en ese momento no se agrega un anticoagulante, la sangre comenzará a coagular a través de lo que es la vía intrínseca. Y la otra forma es la forma in vivo, que sucede cuando la sangre es expuesta a las fibras de colágeno, ¿sí? De los tejidos subendotelales de los vasos sanguíneos que se dañan. De cualquiera de las dos formas, esta vía intrínseca comienza con la activación del factor 12, ¿sí? Acá el factor 12 está activado. A su vez se activa el factor 11. Este factor 11 activado es capaz de activar al 9 y este factor 9 activado activa al 10, ¿sí? Llegamos a lo que es el factor 10 activado. Por la vía extrínseca, que se comienza, digamos, cuando hay un daño tisular y se expone el factor tisular o factor 3, este factor tisular forma un complejo en realidad con el factor 7 que está activado, y este complejo es el que termina activando al factor 10, ¿sí? De cualquiera de las dos vías, ¿sí? O sea, por cualquiera de las dos vías es que llegamos al factor 10 activado. Este factor 10 activado lo que hace es que la protrombina, ¿sí? Pase a trombina, y esta trombina lo que hace es que el fibrinógeno, recordemos que era esa proteína soluble en el plasma, pase al monómero de fibrina, ¿sí? A la proteína que se vuelve insoluble en el plasma. Al ser insoluble, esta fibrina comienza a formar una red laxa, ¿sí? De monómeros de fibrina. A su vez, la trombina, ¿sí? Es capaz de activar al factor 13. Y este factor 13 activado lo que hace es hacer que esta red de fibrina laxa pase a una red de fibrina cruzada o mucho más compacta, ¿sí? Y aglomerada, para dar lugar al coágulo sanguíneo que va a evitar la hemorragia o la pérdida de sangre. Bien, dijimos que después de lo que son las reacciones limitantes, la cascada de enzimas durante la coagulación, una vez que se forma el coágulo, comienzan las reacciones limitantes. Estas reacciones limitantes están acompañadas por diferentes sustancias que van a actuar en la misma. Por un lado, tenemos los anticoagulantes, como la antitrombina 3, ¿sí? Que lo que hace es
evitar que la trombina se active, ¿sí? Tenemos otro anticoagulante como es la heparina, que potencia la actividad de la antitrombina 3, y tenemos la trombomodulina, ¿sí? Estas anticoagulantes, en fin, lo que evitan es que el fibrinógeno pase a fibrina, ¿sí? Y forme la red para permitir la formación del coágulo definitivo. Y después tenemos fibrinolíticos, como es la plasmina, que en realidad lo que hace es destruir fibrinógeno y fibrina, ¿sí? Para evitar justamente que se forme la red de fibrina. Bien, así terminamos este video, el tema hemostasia. Recuerden que pueden ver esto en la guía de estudio, ¿sí? En la unidad número 7, y algo también en el capítulo 36 del libro de Elena Curry.